Hola, ¿qué tal? Soy Alfred y este es un nuevo capítulo de Historia Cripto. En esta ocasión me acompaña Mercè Molist, una periodista freelance, independiente, veterana, que ha cubierto la escena hacker en la península ibérica. Su trabajo me parece excelente, esencial, y hace unos meses, hace poco tiempo, culminó un proyecto que lleva desarrollando una serie de años y me parecía muy oportuno traerla para hacerle una serie de cuestiones y que ella misma nos cuente en qué consiste Hack Story, la historia nunca contada del underground hacker de la península ibérica, y nos adentre en este maravilloso mundo que nunca debe permanecer en el olvido. De los glifos egipcios a la clave privada, cultivando el oficio de escritura cifrada, jugando con el lenguaje, conjugando libertad, desgranando el engranaje de la mafia judicial, bravo por la FF contra NSA, abriendo los libros que quisieron ocultar. Los hijos de Cristo se han vuelto La vida es así, lo siento si te gusta o no, pero somos hijos de internet y nuestros padres son los hackers. Y es por este motivo que quiero dedicar este capítulo de Historia Cripto al hijo predilecto de internet, Aaron Swartz. Nacido el 8 de noviembre de 1986 y tristemente fallecido el 11 de enero de 2013, esta semana se cumple el 35 aniversario de su nacimiento y me parece oportuno, justo y necesario recordar su legado. Esta va por ti, Aaron. Me fui a comer el mundo y me comí una buena mierda. Un problema en Houston y volví para la hacienda. Refugiado en internet, desconectado de la tierra. Estudio historia cripto sin Cristo que me entienda. Para finalizar esta introducción, quiero recordar que este canal carece de patrocinadores, por tanto, cualquier donación que queráis realizar es bienvenida. Y ahora sí, vamos a empezar el capítulo de Historia Cripto, la historia nunca contada del underground hacker en la península ibérica, por Mercè Molist. Hola Mercè, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a conversar un poco sobre tu persona y tu trabajo y la escena hacker en España. Y en primer lugar, me gustaría que te presentaras y contaras lo que te apetezca de tu formación profesional, tu carrera como periodista, tus principales intereses personales, profesionales, etc. Así que, adelante. Bueno, yo soy de formación, soy periodista, pero bueno, estudié poco porque enseguida me puse a trabajar y me gustaban mucho los temas de investigación, me gustaba mucho investigar. Y entonces así fue como entré yo sola en Internet, pues investigando, porque compraba revistas de Estados Unidos para coger ideas para hacer reportajes, porque siempre he sido freelance, siempre he vendido mi trabajo a los medios. Entonces, si quieres vender algo, pues tiene que ser lo mejor posible. Y cogía ideas de los medios norteamericanos. Y venían cada vez más artículos sobre una cosa que se llamaba Internet. Yo no sabía qué era, no, yo era una periodista, una simple persona de letras, no era de ciencias, no sabía aquello que era. Pero me empezó a interesar, hasta que cuando abrió el primer ISP en España, el primer ISP para personas normales, no para empresas, que para empresas ya había alguno, pero para personas normales, pues que fue Servicom, pues me metí en Internet. Y a partir de allí pues empezó mi verdadera especialización, que fue en todo lo relacionado primero con Internet, después con las comunidades de la red, después con las comunidades hacker, después con la seguridad informática y así hasta hoy. ¿Y nos puedes contar entonces, cuando entras en Internet, cómo se despierta tu interés por esta cultura hacker? Bueno, porque yo cuando entré en Internet, aquello estaba lleno de hackers. Es que Internet la habían creado los hackers y allí estaban, pues estaba lleno de gente súper simpática, que unos participaban en los grupos de noticias en Usenet, otros tenían su propio servidor, otros se dedicaban a jugar a machacar los servidores de otros.
Y bueno, poco a poco pues fui conociendo gente y la verdad que todo el mundo que había allí eran los pioneros de Internet y eran todos hackers. Después, poco a poco, empecé a ver que había unos que eran especiales porque eran aquellos que tenían las webs de color negro y que eran más tenebrosos y parecía que querían dar miedo, que eran los piratas de la red. Y entonces pues me empecé a fijar más en estos y estos eran los que se dedicaban a seguridad informática. Y básicamente yo como me metí en este mundo fue curiosidad, por conocer a la gente y tener curiosidad por lo que hacía. Esto que estás comentando, ¿no? Que descubres de pronto estos hackers que tienen las webs oscuras y pretenden dar miedo y tal. ¿Qué es lo que más te atrajo realmente de la escena hacker? Bueno, lo que me atrajo más fue la forma de vida o la forma de pensar de los hackers, fue lo que se llamaría la ética hacker. Me llamó mucho la atención, pues que era un imperativo compartir la información que cada uno tenía y el respeto que se tenían entre ellos, el respeto que se tenían a partir de lo que aportabas a la comunidad. Entonces era una forma de ser con la que yo resonaba mucho, me gustaba mucho y pues bueno, así fue como me metí más en el ambiente y creo que también ellos se fijaron en mí porque yo pensaba igual que ellos. En esa línea de lo que estás diciendo del ambiente y esa cercanía que empezaste a tener, ¿en qué momento realmente tuviste contacto directo con esta escena? Con estas personas que forman parte del panorama de la informática prehistórica en España. Bueno, con la primera persona, yo creo que un poco me adoptaron los hackers. De la primera persona, porque era la primera periodista que preguntaba por sus cosas, porque la mayoría de periodistas en aquellos tiempos no sabían de qué iba el tema del mundo hacker. Entonces escribían sin preguntar a los propios hackers, sino a partir de lo que leían como casi en las novelas, ¿no? Digamos, o sea, todo muy novelesco, muy espectacular, cuando en realidad no era así, eran gente normal y corriente, como tú o como yo. Entonces, el primer hacker con el que hablé fue una persona que yo escribí un artículo sobre el mundo hacker y mandó un comentario a la web donde yo lo había escrito y entonces yo me puse en contacto directo por correo electrónico con esta persona y le dije, me gustaría mucho conocer a un hacker, ¿podríamos hablar? Y así fue, quedamos en la estación de Sants de Barcelona, la estación de trenes, y allí pues en un bar totalmente anónimo, pues conocí por primera vez a un hacker. Qué buena. Pues hay una cosa que te quiero preguntar en relación a lo que estabas diciendo, ¿no? De cómo los periodistas tomaban a los hackers desde una perspectiva novelesca o peliculera. Y antes de continuar con la entrevista y tu testimonio y las informaciones que tienes, me gustaría que dejáramos a lo mejor dos cuestiones esenciales bien claras antes de avanzar. Por eso, ¿nos podrías dar una definición completa y rigurosa desde tu punto de vista de lo que es en realidad un hacker? Sí, un hacker es una persona que sabe mucho de tecnología hasta el punto de ser un apasionado de una tecnología en concreto y tratarla de una forma elegante. O sea, a mí me gusta mucho una definición de Alberto Lozano, que fue uno de los primeros hackers a los que conocí y él fue uno de los primeros hackers que hubo en España. Y él siempre dice que un hack es una solución elegante a un problema importante. Entonces, el hacker es el que hace los hacks, ¿no? Y va un poco por aquí la cosa. Pero también, según el Jargon File, que es el diccionario hacker, un hacker no lo es solo de tecnología, sino que cualquier persona, si es un apasionado de algo y se lo toma de esta forma, pues puede considerarse un hacker. Por ejemplo, pone el ejemplo de un hacker de la astronomía, como una persona a la que le gusta mucho la astronomía y dedica todos sus recursos a ello. Excelente, excelente definición, me gusta. ¿Y sabemos cuándo surgió este concepto en sí mismo?
Bueno, el término hacker aparece en los años 70 en Estados Unidos, en el Massachusetts Institute of Technology. Allí empiezan a llegar los primeros ordenadores personales, ya no eran ordenadores, aquellos ordenadores tan grandes que ocupaban toda una habitación, sino que eran ordenadores más pequeños como los que tenemos nosotros en casa, y los estudiantes de esta universidad pues pudieron empezar a acceder a ellos. Entonces, a partir de aquí nace toda la cultura hacker, toda la forma de vida hacker, y concretamente la palabra hacker venía de un grupo de, antes de que hubiese los ordenadores, los hackers se divertían con el modelismo de trenes. Y había un club de modelismo de trenes donde ya usaban la palabra hacker y la palabra hack para referirse a algo que no se hacía solo por producir algún efecto, sino que se hacía de una forma apasionada, de una forma por el placer de hacerla. Qué buena. Y respecto a lo que has comentado antes, de que hiciste un artículo en un blog y te contactó este hacker y quedaste, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezaste a cubrir Uy, no, esta...? no, no, no era un blog, entonces no existían los blogs. Era una revista que se llamaba la revista web, Ajá, que bueno, que ya no existe, que hace muchos años que no existe. Esto era el año 95, debía ser más o menos. vale, perfecto. ¿Y recuerdas cuál fue el primer evento de hackers al que acudiste, el primer evento organizado para ello? Bueno, la primera vez que fui a una reunión de hackers era pues una reunión de unas 20 personas en un bar de Barcelona, que era una quedada de gente que se conocían del IRC. Entonces, esta es la primera quedada de hackers a la que voy. Después, si no hablamos de esto más informal, sino que hablamos de algo más formal, pues sería el Hack Meeting de Florencia, que se hacía en esta ciudad italiana, y esta es la primera vez que voy a una convención de hackers, en realidad hacktivistas, y que bueno, me lo pasé pipa, me encantó y allí fue cuando me enamoré de los hackers. ¿De qué año estamos hablando, ese hack meeting de Florencia? El Hack Meeting de Florencia en el 98. Buenísimo. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota o cualquier aspecto de relevancia que te gustará más respecto a organización, actividades principales o cualquier otra cosa? Bueno, allí en Italia había un gran auge de los llamados ciberderechos y muchos hackers luchaban por los ciberderechos, los ciberderechos eran la criptografía, la privacidad y esas cosas. Y entonces, pues en este evento conocí a mucha gente que luchaba por los ciberderechos. Entonces, no sé, pues fue el típico evento en el que la web de la organización fue hackeada 50 veces y que, bueno, no sé, había un ambiente muy divertido. Lo primero que hay que hacer es probar la propia seguridad de la web del evento, es claro. Bueno, pues después de esta primera parte sobre tu propia experiencia, digamos, quiero entrar en lo que sería el segundo bloque, que tiene que ver con Hack Story, que es un trabajo que me apasiona. Y bueno, como autora del mismo, te quería preguntar sobre Hack Story. ¿Cómo y cuándo surge la idea de documentar la historia nunca contada del underground hacker en la península ibérica? Bueno, era una historia que la tuve hacía mucho tiempo, estuve unos 10 años madurando esta idea, esta historia de los hackers. Creo que lo que fue el acicate de todo fue leer el libro de Stephen Levy, Hackers, Heroes of the Computer Revolution, que explica cómo empiezan los primeros grupos de hackers en Estados Unidos, en el MIT y en otros sitios, en California, cómo empiezan a surgir las primeras comunidades hacker. Esto por un lado. Por otro lado, yo veía que aquí se empezaban a escribir historias de Internet, pero las historias de Internet que se escribían siempre eran de pues, los señores de la universidad o los políticos, pero no salía nunca la gente a la que yo había conocido.
Y por tanto me parecía que estas historias no eran del todo reales y que para la historia iba a quedar como si Internet solo fuese la Internet de la gente de la universidad y de la política, pero que no quedarían para nada pues todos estos grupos y lo que hacían. Y por eso pues empecé a tener cada vez más ganas de escribir un libro, pero no sabía cómo. Intenté hablar con alguna editorial para ofrecérselo y las editoriales no les interesaba el tema. En aquel entonces, pues esto era finales de los 90, pues las editoriales no sabían ni que era un hacker, ¿no? Y decirles, explicarles la historia de los hackers, pues no les interesaba. Entonces no sabía cómo hacerlo. Y había un catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Manel Medina, que cada vez que me veía, pues me decía, Mercè, ¿cómo está el libro? ¿Cómo está el libro? ¿No? Como animándome a seguir con esta idea. Y me dijo, hombre, ¿sabes qué podrías hacer? Si no lo puedes editar en libro, podrías abrir un blog y lo vas explicando en el blog y al menos pues ya empiezas a hacer alguna cosa. Yo pensé, pues es buena idea, pero en vez de en un blog, lo voy a poner en un wiki, porque pensé que sería mejor en un wiki que en un blog. Y así fue como abrí el wiki de hackestory.net. Y a partir de aquí, pues empecé a poner cosas en el wiki, a poner cosas, hasta que al fin tuve suficiente material como para hacer el libro. Y todo esto que te he contado es una historia que son unos 10 o 12 años. ¿Cuándo empiezas realmente entonces? ¿En qué año empiezas a hacer esa wiki? La wiki creo que en el 2009 me puse, o sí, debía ser en el 2009. Y el libro no lo escribo hasta el 2012, sí, 2012. He visto en la página hackestory.net que cuenta que hiciste una financiación colectiva mediante crowdfunding para acabar de terminar el proyecto y ya darle ese cierre y esa salida. Y te quería preguntar respecto a esa financiación si tuviste apoyo de los principales actores del panorama hacker o no. Sí, 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 vaya, todo el mundo que sale en el libro y los que no salen también dieron dinero. La verdad que sí, que me sorprendió el montón de gente que yo esperaba recoger una cantidad, no sé cuál era, y se duplicó, se triplicó la cantidad que conseguí. He visto en tus conferencias y también en la información que hay en hackestory.net que hay mucha información incluso personal y fotos de personajes ilustres de la historia del underground hacker en la península ibérica y te quería preguntar, ¿cómo conseguiste que personas de este perfil, que están ocupados en su privacidad y son guardianes de su intimidad, te permitieran hablar con ellos en profundidad, incluso te facilitaran estas fotos y estos datos para que las compartieras y contaras la historia real de lo que sucedía en la escena? Bueno, pues un poco como te decía, o sea, yo me di cuenta de que pensaba muchas cosas, pensaba como ellos y que éramos muy iguales de pensamiento. Y entonces ellos también se dieron cuenta de que yo era, bueno, me llamaban la amiga de los hackers. Esto creo que me lo llamaba la policía, si no me equivoco. Y, En y Estados efectivamente, Unidos tenemos a San Jude, patrono de los hackers, y aquí tenemos a Mercè Molist, amiga de los sí, hackers, ¿no? sí, eso me llamaban. Y la verdad es que es cierto, o sea, que me hice su amiga, pues hablaba con ellos, quedaba con ellos, no sé, me metí mucho en este mundo sin ser hacker porque no lo soy, ni saber de seguridad informática porque sé un poco por encima, pero no sé asaltar una web ni nada de esto. Pero sobre todo es filosóficamente, o sea, por la filosofía, por la forma de pensar, éramos muy parecidos y entonces congeniábamos y me permitieron entrar en su intimidad. Te dieron ese permiso, ¿no? O sea, que os Sí, reconocisteis como iguales, hubo una identificación sí, en lo que viene siendo la propia vida, la propia manera de enfocar ciertos aspectos de cómo el estilo de vida que has contado, ¿no? Y bueno, fue entonces una relación orgánica
lógicamente se produjo de forma natural, si no tampoco es difícil que hubiera existido la posibilidad de que se hubieran abierto de esa manera y que hubieran facilitado esa información para que fueras tú la que contase lo que pasaba de verdad dentro del panorama. Sí, y aún así el libro no lo cuenta todo, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas que no se cuentan, hay también algunos errores de cosas que no las he entendido bien y que no, hay algunos errores, pero sobre todo no se cuenta todo lo que fue. Ha habido gente, aunque ha habido gente que sí que me ha pasado sus fotos, me ha pasado sus historias, me han explicado sus cosas, hay otra gente que no me han explicado nada, ¿eh? Esto también que quede claro. Sí, no, eso me hago cargo y me lo imagino, porque obviamente estamos hablando de algo delicado y no todo va a salir a la luz, ni todo el mundo quiere contar todo lo que ha hecho o en lo que se ha visto involucrado por cuestiones de seguridad, intimidad o razones personales, ¿no? Exacto. Pues muy bien, con este previo, digamos ya de poner en contexto qué es Hack Stories y de dónde sale, quería entrar un poquito en el tema del contenido propio de este proyecto. Y antes de empezar justo con el contenido, me gustaría, bueno, ver qué nos puedes destacar de lo que es la prehistoria de la informática en España. Digamos, cuando todo esto era campo, antes de ya justo entrar en el desarrollo de lo que me estás contando de mitad de los 90 en adelante. Antes, ¿qué había? ¿Qué nos encontramos en España? Empezaron como gente muy, pues uno por aquí, uno por allí, que no se conocían, uno estaba en la universidad, el otro estaba en una empresa llevando los ordenadores y estaban todos muy, que no se conocían entre ellos. Y yo creo que el primero que hace que se empiece a ver un grupo es Alberto Lozano, que este después sería el CTO de Servicom, de Secker, y bueno, este hombre ha digitalizado la mayor parte de las rotativas de las redacciones de los periódicos españoles. Entonces, Lozano era muy aficionado a los Apples y, y bueno, creó una de las primeras tiendas de informática de España y para sus clientes pues creó un club que fue el primer club de usuarios de ordenadores personales. Los ordenadores personales de aquella época eran los Commodore, bueno, pues estos. Sí, recuerdo. Sí, pues esto era un poco el inicio. Entonces había gente también, la gente que iba por libre, pues los más jóvenes empezaron cuando ya surgieron las primeras redes, Retiris y antes de Retiris, pues las redes X25, pues empezaron a colar en las redes y iban a chats internacionales a aprender allí cosas de hacking, pero también todo muy en solitario, no había grupos ni nada, era todo muy oscuro. Me acuerdo bien del Commodore. Yo entré un poco en este mundo por hermanos mayores de amigos míos que estaban bueno, en la informática, montando sus redes locales, sobre todo para jugar y tal. Y uno de mis amigos del barrio, por sus hermanos, tenían un Commodore. Y cuando llegó la Mega Drive 8 bits, nos gustaba tanto el Commodore que mientras cargaban los juegos, nosotros jugamos a la Mega Drive para esperar esa carga infinita de los juegos. Pero aún así, cuando llegaron, digamos, consolas más modernas, seguíamos jugando a aquellos juegos míticos porque, bueno, nos tenían enganchados, la verdad. Y era bastante retro, bonito y divertido. Uh -huh. Bueno, pues ya que tenemos esa prehistoria hecha o situada, quiero entrar de lleno en el contenido de Hack Story, como te comentaba. Y hay aquí también un contexto que quiero dar, ¿no? Que, a ver, en los maravillosos años 90, donde los Estados Unidos, a raíz de eventos que surgen en los 80, como desde la creación del movimiento GNU, el proyecto GNU, y la Hackers Conference, que ya estaban sucediendo también allí en California, empiezan a surgir colectivos de profesionales que se van organizando en la preservación de la privacidad, en el ciberespacio, y hay algunos hitos importantes, como puede ser la creación de PGP por Phil Zimmermann, o la creación del grupo de los Cypherpunk, o incluso grupos como SL4, Shock Level 4, que estaban ya más
metidos en el tema de inteligencia artificial y cosas más profundas. Incluso las corrientes libertarias tecnológicas como los estropianos y tal, que deriva luego en la criónica. En fin, ahí hay una serie de temas futuristas que se entrelazaban, personas interesadas en esto, y comparto esa historia y voy contando poco a poco todo eso. Pero obviamente, ya que estás aquí, me gustaría saber, que ya has contado un poco, pero ¿qué estaba pasando realmente aquí en la década de los 90, paralelo a todo lo que sucedía en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto había influencia de lo que sucedía al otro lado del charco? Y especialmente, ¿cuáles fueron los primeros grupos hacker en la península y qué cosas destacadas nos puedes contar de ellos? Grupos organizados que ya tuvieran su nombre y sus líderes, por decirlo así, y fueran reconocidos. Bueno, los primeros grupos, que son Glaucoma y Apóstols, el tema, sí que les interesaba el tema PGP y tal, pero eran básicamente unos locos de la seguridad, de entrar en servidores, de asaltar servidores y compartir, intercambiar contraseñas. Básicamente lo que más les interesaba era esto, era asaltar la seguridad de los servidores ajenos. Entonces, lo que estaba pasando en Estados Unidos con el tema PGP y tal, esto quizá se tocaba más en la universidad. Había un grupo en la Universidad Politécnica de Madrid de profesores e investigadores muy interesados por la criptografía y que seguían estos temas muy de cerca. Y después también había un grupo pro ciberderechos, que era Fronteras Electrónicas de España, en el cual yo estuve durante todo el tiempo que existió, y que nace a finales de los 90. Y aquí sí que en este grupo había muchos forofos de PGP. Estaba, por ejemplo, José Manuel Gómez, que en el 86 había puesto en marcha una revista que se llamaba PGP Magazine. Y un año más tarde sería Cryptópolis, quizás te suena Cryptópolis, donde era una revista donde se daban noticias sobre las novedades del mundo del cypherpunk. Sí, esto era un poco el ambiente a finales de los 90. Lo que son los grupos hackers, la verdad es que no había mucho interés. Sí que usaban PGP y había interés en el cifrado, pero no en lo que pasase o dejase de pasar en Estados Unidos en este momento, los extropianos y todo esto. Yo estas cosas las he oído más en Fronteras Electrónicas, en el grupo de defensa de los ciberderechos en España, que fue el primero y último que se creó, que no en los grupos hackers. Los grupos hackers iban a saco paco a saltar servidores y poco más. Sí, con eso contabas. No sabía hasta qué punto tenían relación o establecían relación con diferentes personas de la escena americana, en el sentido de que eran un poco los que llevaban la punta de lanza, pero obviamente pues aquí ya había personas con la capacidad de lo que tú dices, ¿no? Poner a prueba la seguridad de los servidores y nada, trabajar en eso, en reventarlos y compartir entre ellos lo que había ahí, y también imagino que en algunas situaciones pues poner en evidencia cuáles eran las fallas principales para que los sistemas también mejorasen. Hay un grupo que comentas en Hack Story, que son Conspiradores Hacker Club. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, Conspiradores Hacker Club es uno de los primeros grupos que aparece, y tiene el triste honor de ser el primer grupo de hackers que es perseguido por la policía, y uno de sus miembros, que es Mabe, es detenido en 1996. Entonces, esta gente eran de Madrid y presuntamente se dedicaban a asaltar las redes de la Universidad Carlos III. Y es en el contexto de que, o sea, todo el mundo se dedicaba a saltar la seguridad de las universidades, porque las universidades no tenían seguridad. Porque al principio los primeros hackers, su ética era
dejarlo todo abierto y que la gente pudiese entrar y salir por donde quisiera. Es como la wifi. Aún hoy en día hay gente que tiene la wifi abierta porque no les importa que alguien pueda usar su wifi. Pues esto era lo mismo, pero a nivel general. Yo me acuerdo haber hablado con un administrador de sistemas de una universidad catalana que estaba enfadado porque le obligaban a poner medidas de seguridad para que los alumnos no les entrasen dentro, porque decía, esto no es la filosofía con la que nosotros creamos Internet. Internet tenía que ser abierta y libre para todos. Y entonces, pues todos estos chavales pues se aprovechaban de esto y asaltaban las universidades, hasta que llega un momento en que las universidades se cansan y empiezan a poner denuncias y la Carlos III fue la primera. Después la seguiría la Universidad Politécnica de Cataluña, que también puso una denuncia que generó el caso Ispahac, o la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona también puso una denuncia contra 2 estudiantes por haber asaltado sus ordenadores. O sea que en este contexto, pues la primera vez que una universidad pone una denuncia, y no solo pone una denuncia, sino que realiza la investigación, porque en aquellos tiempos la policía no tenía ni idea de seguridad informática, no sabían cómo hacerlo. Entonces las universidades hacían toda la investigación, la presentaban a la policía y la policía pues realizaba los pinchazos telefónicos que tenía que realizar o realizaba las detenciones que había que realizar. En el caso de Mabe, lo que le pasó fue que estaban charlando siempre en un chat y eran muy descuidados y la policía esnifando, espiando el chat, descubrieron de qué ciudades eran las personas que estaban allí y Mabe era de Madrid. Y un día se olvidó y entró en el chat con una cuenta que tenía su apellido. Entonces la policía solo tuvo que buscar todos los que tenían su mismo apellido en Madrid y ir uno por uno a pinchar la línea hasta encontrar una línea que tuviese un módem. Como en aquella época no todas las líneas, ni mucho menos, tenían un módem funcionando, pues a la que encontraron un módem supieron que era la del hacker y así fue como descubrieron dónde vivía. O sea que el caso Mabe es el primer caso donde la policía se pone a hacer escuchas y hace detenciones de personas relacionadas con los hackers, ¿no? Las personas que Sí. entraban en estos sistemas, especialmente los de la universidad. O sea que de alguna forma, bueno, de alguna forma no, de forma directa, la actividad de estos grupos y todo lo que sucedía en esos chats o portales como paranoia.com, que también los comentas en tu Hack Story, es lo que detona que las autoridades empiecen a organizarse ante la inseguridad, digamos, en las redes. Y imagino que también a crear algún cuerpo especializado en el tema de la ciberseguridad, que hasta entonces en España no existía, ¿no? Sí, exacto. Policía Nacional creó su propio grupo de delitos informáticos y la Guardia Civil también creó el suyo propio, también fue en aquella época. En esa línea, dando un salto temporal, ¿cuándo se crea entonces INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad? Uy, pues no sé, pero es Sí, por eso. bastante más tarde, sí. Bien, entrando en personas concretas de esta historia jamás contada del underground hacker, quería preguntarte cuáles son los que tú consideras los 3 hackers más influyentes en España, sus principales habilidades o especialidades y por qué los sitúas, digamos, en ese podio de los hackers. No podría decir cuáles son los 3 mejores hackers de España. Vale, más que mejores, sobre todo me refería a influyentes, por el tema de que hicieran alguna acción que tuvieran más repercusión o de alguna forma tuvieran más presencia o estuvieran más en la organización de eventos o no sé, me refería más a influencia más que a la capacidad o a destacarlos mejor que otros por sus habilidades. Sí, es que no, esto no lo pienso y
No, prefiero no contestarlo porque hablar de unos sería dejar a otros fuera. Perfecto, me parece adecuado. Avanzamos. Y la siguiente pregunta ya la has respondido, pero te la quiero hacer de una forma más directa a tu persona. Y tiene que ver un poco con el tema bueno, de hitos que estamos hablando de esta historia. En 1986 se publica el Manifiesto del Hacker. 10 años después, en el 96, se publica para mí otro documento esencial, que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio, por John Perry Barlow. Y ese mismo año, en el 96, tiene lugar la absolución de Phil Zimmermann por los cargos que enfrentaba en Estados Unidos por la distribución de PGP a través de Internet, que estuvo ahí 2 años y pico con esa investigación y tal. Te quería preguntar cómo influyeron estos eventos en la escena hacker española, en el sentido de si tenían influencia, que era un poco en relación con la pregunta que te he hecho antes, y sobre todo, en tu opinión, ¿hasta qué punto consideras importantes estos hitos que he comentado, tanto el manifiesto hacker como especialmente la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow y la absolución de Phil Zimmermann? Bueno, pues los tres son grandes hitos de la historia de los hackers y de Internet y de la informática también. Quizás el que más llamó la atención en los grupos hackers españoles fue el texto de Mentor, porque yo me acuerdo que ibas a cualquier página web construida por grupos hackers y allí estaba el manifiesto Soy un hacker de Dementor. Y en cambio, la declaración de independencia y lo de Phil Zimmermann, yo creo que fue más comentado en entornos de fronteras electrónicas, en entornos de los ciberderechos, que ya era gente más adulta o más centrada, no sé cómo decir, bueno, que les interesaban más estos temas, ¿no? En cambio, a los grupos de hackers normales, lo que les había llamado mucho la atención era el manifiesto de Dementor. Bien, pues avanzando de la mitad de los años 90 hasta principios de los 2000, me gustaría destacar también la relación directa que hay entre la cultura hacker y el desarrollo de software libre. Así que en este tema me gustaría que nos contases lo que quisieras sobre los inicios de la comunidad linuxera en la península, especialmente, bueno, los hitos más importantes, personas más relevantes y aquello que consideres que no debe caer en el olvido. Bueno, pues precisamente todo el tema del software libre fue súper importante. Hubo muchísimos grupos, muchísimos nombres y yo misma sé que he olvidado a gente en el libro y mira que pongo a un montón de gente y de grupos. Esto empezó como la criptografía, donde había el grupo más importante, era en la Universidad Carlos III, por ejemplo, estaba Jesús González Barahona, que es uno de los claves del software libre en España, fundador de listas de correo, de grupos, para promover a los programas libres. Esto antes de que existiese Linux. Después, en el 95, cuando aparece Linux, pues aparecen un montón de proyectos, aparece la asociación Hispalinux, el proyecto Lucas, el proyecto FreeBSD, los grupos de usuarios de Linux, bueno, mogollón, Pameli, Insflug, gente que se dedicaba iba a decir translate, a traducir ahora, traducir documentación, a traducir manuales, porque esto era lo más importante, porque estaba todo en inglés. Entonces el esfuerzo de traducción fue súper importante. Y aparte de esto, después los grupos que se dedicaban a unir a los usuarios para que aprendieran juntos, porque era la única manera de aprender Linux, aprender juntos, compartir el conocimiento, porque al principio era dificilísimo
porque no había muchísima documentación, no existía, tenías que ir aprendiendo, pues usándolo. Yo recuerdo un amigo hacker que aprendía Linux instalando y desinstalando Red Hat, pues instalando y desinstalando, y cada nuevo problema que se encontraba, pues era la forma de aprender Linux. Entonces, bueno, pues eso, hay muchísima gente y muchísimos grupos que se ponen a promover el software libre en España. Maravilloso. ¿Quién es Javier Malonda y qué era la tira ECOL? Javier Malonda era y es un ingeniero que estaba muy metido en un grupo de gente que llevaban los grupos de noticias. Un grupo de noticias era como un foro en la web, digamos. Entonces había un grupo de grupos de noticias que se llamaban ESCOMPOS Linux. Y entonces allí pues había mogollón de gente compartiendo información sobre Linux y eran unos grupos muy vivos, había mucha actividad. Entonces cada uno aportaba lo que tenía. Y Javier sabía dibujar muy bien y entonces empezó a hacer una tira cómica que se llamaba la tira ECOL. ECOL son las iniciales de ES Comp OS Linux, ECOL. Y entonces pues era una tira cómica de dos amigos que siempre les pasaban cosas con los temas del software libre, o sea, eran tiras cómicas dedicadas al software libre y las entendía quien entendía sobre software libre, pero había cosas que a veces yo no lo entendías muy bien de qué hablaba, ¿no? Pero los forofos del software libre lo entendían todo. Y fue una tira que estuvo funcionando desde que nació en 2001 hasta 2012, creo, por ahí, estuvo mucho tiempo. Había muchos blogs que la replicaban, fue un éxito absoluto. Muy bien, en esa línea hay una entrevista precisamente que le realizas a Javier Malonda, que está ahí en un GitHub, que también está preservando la información que había en esa tira ECOL, que compartiré en la descripción de este vídeo para todo el que quiera leerla. Y me hizo gracia encontrarme, no lo descubrí hasta hace poco tiempo, hace un año o dos, descubrí que había un sitio dentro de este grupo que estás comentando que se llamaba Libertonia, y era para eso, específicamente para compartir información y grupo de discusiones sobre software libre. Y no sé si está activo o no, pero me hace mucha gracia porque hay el concepto de Timothy May de libertaria. Libertaria en el ciberespacio es un artículo que tiene bastante interesante sobre por qué el ciberespacio es el sitio más amigable y menos hostil para desarrollar una comunidad realmente libertaria. Pues muy bonito, no lo conocía, la verdad. Por eso te digo que yo tampoco lo sé todo. No, sí, pero sabes bastante, por supuesto, y de hecho gracias a ti he conocido muchísimas cosas que ignoraba. Alguna vez me había escuchado algunas de ellas, otras sí las conocía, pero la inmensa mayoría en detalle no, así que de nuevo gracias a ese trabajo. Un pequeño inciso, te comparto la pantalla. Esto es Libertonia, las noticias que te interesan, y si no te interesan tenemos otras, en el habitual, Ah, vale, con el sí, habitual humor sí. de esta gente. Y nada, bienvenidos a Libertonia, un sitio para hablar de software libre y temas afines, mantenido por el proyecto es composlinux.org. Era un grupo dentro de este sitio que estabas comentando donde salió la tira de call y donde estaban estas personas que estás comentando, y la verdad que siempre me ha parecido bastante atractivo el sentido del humor y la forma con la que estas personas afrontan tanto las relaciones entre ellos como la distribución y creación de contenido relacionado con todo este mundo. Y hay una pregunta que se me ha quedado en el tintero y creo que sí vas a saber sobre esto, y es, ¿nos puedes contar qué ocurrió el 13 de octubre de 1995 con el servidor de la Moncloa? Ah, sí, que tres estudiantes de informática encontraron un agujero en el servidor de la Moncloa y que yo sepa es la primera vez que se encuentra un agujero en un sitio público
Y normalmente lo que se hacía era no avisar de estas cosas porque había miedo de que se podían enfadar. Pero estos tres chicos, que después serían grandes próceres de la comunidad de Internet española, pues sí que avisaron y hicieron muy bien porque les dieron las gracias y todo esto. Y después lo publicó, creo que El País lo publicó. Esta es la primera vez que se encuentra un agujero y es que, igual que las universidades, las administraciones públicas también tenían seguridad cero y entonces la gente entraba como Pedro por su casa como quería. Y en esto, en Hack Story hay un reportaje que hizo ABC donde cogió a un par o tres de hackers y les dijo: comprobad la seguridad de diversos servidores de la administración pública, y en todos podían entrar tranquilamente sin ningún problema, o sea que estaba todo abierto. Vale. La verdad que te preguntaría muchas cosas sobre todo el contenido de Hack Story y las historias que cuentas ahí, pero para eso es esta entrevista, para que invitemos a las personas que nos escuchen y que tengan interés en visitar esa página y leer tranquilamente todos los capítulos y toda la información, que es muy extensa y creo que está muy bien construida y narrada. Y ya estamos encarando la tercera parte y última de la entrevista, donde quiero hablarte, o preguntarte, mejor dicho, sobre hacktivismo y la escena actual. Y la primera cosa que te quería preguntar respecto a temas culturales de este movimiento es lo que has comentado al principio, el concepto de la ética hacker. Quisiera que explicaras, en la medida de lo posible, en qué consiste y qué podemos destacar de ella para contraargumentar o contrarrestar esa connotación negativa y propaganda destructiva que se hace de los hackers desde los medios de comunicación o periodistas no tan formados. Bueno, la ética hacker, a mí la definición que me gusta más es la del Jargon File, que dice que la ética hacker es la creencia en que compartir información es un bien poderoso y positivo, que es un deber ético entre los hackers el compartir su experiencia, escribiendo código abierto y facilitando el acceso a la información y a los recursos computacionales siempre que sea posible. Y es así como funciona Internet y cómo puede funcionar sin control central, porque se comparte la información. Después también están los puntos de la ética hacker que creó Steven Levy, que también son interesantes y buenos de conocer, y es pues que el acceso a los ordenadores tiene que ser libre, toda la información debe ser libre, no creer a la autoridad, promover la descentralización. Los hackers deberían ser juzgados por su hacking, no por el dinero que tengan o por que sean marqueses o por lo que sea. Se puede crear arte y belleza con un ordenador y los ordenadores pueden cambiar tu vida a mejor. Estos son un poco 4 puntos que pueden hacer ver un poco qué es la ética hacker. Hay también un texto que escribió Lester the Teacher. Ese hombre es un clásico. Sí, pues escribió un texto que para mí es el resumen de lo que es la forma de pensar hacker. Y si me lo dejas leer un trozo, dice: hubo un tiempo en que Internet era solamente un lugar para los supervivientes, un tiempo en el que el conocimiento se adquiría a base de mucho trabajo personal, un tiempo en que el respeto se ganaba compartiendo con los que no sabían aquellas cosas que habías aprendido con esfuerzo, en que la tecnología dejaba de ser mágica porque aprendías a leer en sus entrañas y podías llegar a comprenderla. En aquel tiempo, un hacker era aquel que descubría que por mucho que aprendiera sobre sistemas, siempre sabía muy poco. Hacker era el que conseguía programar esa rutina aún más pequeña y bella. Hacker era aquel que respetaba el trabajo de otros a los que reconocía como iguales. Tuve la suerte de conocer a muchos hackers por las líneas en aquella etapa y que yo recuerde, a ninguno de ellos les he oído o leído nunca llamarse hacker a sí mismos.
Entonces, pues esto es el resumen de lo que es la forma de pensar hacker. Me parece súper acertada y ajustada a la realidad dentro del conocimiento que tengo yo de la escena y personas que están involucradas en el movimiento. Además, esta persona, Lester the Teacher, es eso, un auténtico profesor, una persona que ha compartido muchísima información acerca de temas relacionados con la seguridad informática, programación y demás. Y bueno, me ha encantado que lo destaques y por supuesto que leas lo que escribió porque creo que es muy, muy acertado. Siguiendo con esto de la ética hacker y complementando un poco lo de la ética, me gustaría también que explicases qué es en sí el hacktivismo. Bueno, el hacktivismo es usar las herramientas hacker para defender una causa política o social. Entonces, el hacktivismo ha tenido bastante buena salud hasta, yo creo que hasta mediados del 2000, en que se acabó un poco. Anonymous podría ser el último moicano del hacktivismo y a partir de aquí ya hay poca cosa. ¿Consideras entonces que hoy hay hacktivismo? ¿Qué sería hoy día el hacktivismo? Es que no sabría decirte, porque o sea, gente que use las herramientas hacker para la lucha política y social, yo no veo que se esté. Yo lo que veo es un grandísimo aumento de la ciberdelincuencia, esto sí, que lo veo, pero gente que un aumento del hacktivismo no lo veo, no se ha quedado todo así como muy dormido. Pues respecto precisamente a esa organización que comentas que, según tu impresión, está más dormido y Sí, efectivamente... a ver, por ejemplo, sí que el hack meeting sigue. Ujú. Ahora pues estaba leyendo pues que están montando el hack meeting de este año. Y irá gente interesada en el tema del hacktivismo y tal. Sí que hay hacktivismo, pero y hay interés, pero acciones hacktivistas yo no las veo, no sé. Ahora hace poco la 9 de Anon ha saltado la web de una convención armamentística que tenía lugar en Madrid. Vale, sí, han saltado la web, pero ¿cuánto tiempo hacía que la 9 de Anon no hacía nada? Pues años, hacía al menos un año o dos que no hacían nada. O sea que es muy poquito, muy poca cosa el hacktivismo hoy en día. En esa línea de acciones de hacktivismo, ¿puedes destacarnos algunas que consideres importantes en los últimos 5 años, en la última década, que te vengan a la memoria? Yo creo que serían todo el tema de Anonymous, de cómo participaron en la primavera árabe y ayudaron a la gente a usar Facebook para organizarse. En aquel momento pues parecía bien usar Facebook, no como ahora que no parece bien, ¿no? Pero yo creo que sería en la última década son las acciones de Anonymous, todo lo que ha hecho Anonymous. Pues en esta línea me gustaría también que explicases qué son los Hack Labs, cómo se organizaban y cuáles eran sus actividades, su filosofía. Los Hack Labs serían, digamos, los clubs de los hacktivistas. Normalmente un Hack Lab cada vez que se organizaba un hack meeting, que un hack meeting es un meeting de hacktivistas, de hackers y hacktivistas. Los hack meetings empezaron en España en el año 2000, fue el primero, y se siguen celebrando. Ya venían celebrándose en Italia y de Italia pasaron a España y de España pasaron a Latinoamérica. Y entonces la tradición era que después de cada hack meeting, en el sitio donde se había celebrado el hack meeting, se abriese un hack lab. Esto se hacía porque los hack meetings normalmente se celebraban en sitios ocupados, en sedes ocupadas. Y entonces en este sitio ocupado pues quedaba el Hack Lab. Después ya poco a poco pues algunos, como no podía ser
Yo recuerdo el Hack Lab de Barcelona, que estaba siempre en sitios ocupados y cada 2 por 3 tenía que cambiar de sede porque les echaban de un sitio, tenían que ir a otro, y aquello con los ordenadores a cuestas, y aquello era, bueno, cansaba a cualquiera, ¿no? Y al final la gente pues se cansaba y se iba porque no había nunca un sitio fijo. Pero bueno, y entonces algunos Hack Labs empezaron a hacerse en centros sociales y ahora pues han ido cerrando todos. ¿Qué hacían los Hack Labs? Pues por ejemplo, yo en un Hack Lab fue el primer sitio donde asistía a un curso de Linux. Pues hacían cursillos de Linux, cursillos de PGP, cursillos no sé, de montar redes wifi. Hacía muchos, o sea, daban información a la gente y organizaban también los hack meetings o organizaban campañas. Por ejemplo, había una campaña que se llamaba Compartir es bueno, que era una campaña que hacían los Hack Labs y reivindicaba que, que compartir películas o información en las redes P2P era algo bueno, que no era delito, como estaba diciendo la SGAE en aquel momento. Este, es, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, estaban muy centrados en la ética hacker, en los puntos de la ética hacker, que la información debe ser libre, que compartir información es lo importante en la comunidad hacker, etcétera. Muy bien, o sea que la máxima era básicamente el libre acceso a la información sobre todo y encaminaban sus acciones y su política en llevarlo a la práctica, ¿no? En que eso fuera una realidad en la práctica. Excelente. Exacto. Muy bien, pues para ir ya casi acabando, te quisiera preguntar en esa línea, que has comentado que está un poco dormida y que la escena ahora mismo pues no está como, digamos, más activa que nunca, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son las personas y grupos que debiéramos seguir, escuchar o leer hoy día para estar al tanto de esa escena hacktivista en España, de lo que quede de ella, de lo que haya, según tu información. Pues ya digo, hay muy poca cosa. Están las listas la lista de correo del Hack Meeting, está la cuenta en Mastodon, y creo que en Twitter también tienen de la 9 de Anon, están las cuentas de Anonymous en Twitter y poco más, no hay mucha cosa. Vale. Animo también desde aquí a las personas que nos estén escuchando, si tienen algún tipo de conocimiento sobre grupos o personas relevantes que seguir y que puedan aportar en esta línea, pues nada, que dejen sus comentarios o que lo comenten por Twitter. Bueno, pues, ¿cuáles son entonces, con todo esto que hemos contado, tus conclusiones acerca de los aportes del movimiento hacker a la seguridad de la red y el desarrollo de comunidades virtuales en el ciberespacio? Y, en tu opinión, ¿por qué es importante esta historia y por qué no debe caer en el olvido? Hombre, a ver, los hackers crearon Internet, entonces sin los hackers no tendríamos las redes, pero seguro, no tendríamos nada, ni YouTube, ni Twitch, ni nada de lo que se lleva ahora, ¿no? O sea, que igual como crearon las redes, pues crearon las primeras comunidades virtuales, crearon la primera seguridad informática, y aunque todo esto hoy en día se ha convertido en algo muy masificado, la seguridad informática ya no es una diversión, es un negocio. Ya no hay solo hackers, sino que hay gente normal y después ves algún hacker. Y en las comunidades de la red, pues lo mismo, los que escriben en los foros, pues ya no son todos hackers, son gente normal, pero quien lo inició fueron los hackers. Sería interesante acordarse de ello, que hubo unas personas que eran más bien antisociales y que en cambio crearon la red donde hoy en día todo el mundo está
estás socializando y es muy curioso, pero es así. Sí, en ese sentido, mi conclusión es que más que ser antisociales, eran contrarios al sistema de la sociedad en la que vivían y crearon una sociedad a imagen y semejanza de sus necesidades y sus inquietudes y su filosofía, que es Internet, y dentro de ella se pudieran constituir a su vez comunidades virtuales de que cada nicho, cada grupo resolviera sus necesidades de la forma que considerase más oportuna. Así, bueno, pues no había problema, podíamos todos convivir y a su vez tener cada uno su hogar en el ciberespacio con sus semejantes, ¿no? Exacto, sin leyes y tal como explica la Declaración de Independencia del Ciberespacio, ¿no? Sí, me parece muy interesante también el concepto de criptoanarquía de Timothy May. No sé hasta qué punto estás familiarizado con ese concepto y qué opinión te merece, por lo menos a nivel filosófico. Bueno, a mí me gustaba Hacking Bay y las zonas autónomas temporales. De esto hablábamos mucho en Fronteras Electrónicas y bueno, pues eso, ¿no? Que hay diversos conceptos muy interesantes. Perfecto, ahí queda la referencia para que toda persona que quiera pues profundice. Y ya de verdad, para cerrar, quisiera preguntarte dónde se pueden adquirir en tus libros, que sé que no solo tienes este, sino que tienes más cosas muy interesantes publicadas. ¿Dónde podemos ir a conseguirlos? Pues yo diría que mejor Hack Story se publicó en papel, pero se agotó nada, a los pocos días se agotó y no han hecho una nueva edición, o sea que está en la librería, a lo mejor queda algún ejemplar, pero están agotados. Y entonces, si la gente no lo encuentra, yo lo que les recomiendo es que se descarguen el libro electrónico, que lo pueden encontrar en hackstory.es y bueno, pues que allí pueden bajarse el libro. Aparte de esto, tengo algún otro cibercrimen o, bueno, cibercrimen también lo escribí hace ya unos años y no creo que se encuentre en las librerías, más bien se encontrará en la biblioteca. Excelente. Hemos estado mencionando hackstory.net, que es donde tienes contenido desarrollado, y luego hay esta web que acabas de comentar, hackstory.es, que es una parte, digamos, más resumida, más concreta con la información del proyecto y con la posibilidad de descarga del libro. Si quieres comentar algo de la particularidad de cada web o para qué es cada una. Sí, bueno, hackstory.es básicamente es para descargar el libro en diferentes formatos, en formato EPUB, en formato para Kindle, para PDF, en diferentes formatos, y solo es para esto. Y en cambio, en hackstory.net es el wiki donde está todo el libro, pero en forma de entradas del wiki. Entonces, pues bueno, pues si se quiere leer solo el libro, se puede ir a hackstory.es y si se quiere ampliar algún punto, pues se puede ir a hackstory.net. Hay una cosa muy interesante que a mí particularmente me gustan mucho esos juegos, de hecho intento hacerlos también. Esa versión de la canción del Pirata de Espronceda, ¿qué nos puedes hablar de eso? Sí, ¿eh? Pues ¿Sabes cómo surge la idea y cómo se realiza? no, no, era una versión que corría por la red. Eso vete a saber quién fue el que lo hizo, que es mi ordenata, mi tesoro, que todo el mundo ha de temer, ¿no? Es buenísimo. También está ahí en hackstory.net, en uno de sus páginas, así que nada, invito a la gente a descubrirlo. ¿Dónde podemos seguirte, Merced? Bueno, pues ahora mismo estoy sobre todo en Mastodon, Ujú. porque, bueno, es donde me siento más a gusto ahora mismo, está más lejos de todo esto de Twitter y Facebook y estas historias, ¿no? De los GAFAM. Y bueno, estoy en Mastodon y estoy en merced@hispagatos.space y allí estoy yo. Si me quieren Maravilloso. seguir, ya lo saben. En Hispagatos, Internet y sus gatitos. Sí. Por último, de verdad, para cerrar, te quería preguntar en qué andas ahora y, bueno, pues
todo lo que nos quieras contar al respecto, pues bienvenido sea. Bueno, pues ahora mismo no ando en ningún proyecto concreto. Acabé el libro del Hack Story. La verdad que todo el proyecto finalmente acabó hace unos meses cuando por fin se pudo publicar en papel. Y aquí dije, bueno, es un punto y aparte, se acabó un ciclo en mi vida, todo lo que sean, todo el tema hacker y tal, pues ya le he dado mucho tiempo y aquí acabo. Y de momento no tengo ningún proyecto relacionado con los hackers ni con esta cultura, que a lo mejor en un tiempo me viene, pues sí, pero ahora mismo no. O sea, ahora mismo estoy descansando. No te quiero robar más tiempo, ya bastante generosidad has tenido. Si por lo que sea de pronto la gente pues quiere más testimonios de esta historia que narras, a mi juicio, de una forma excelente, pues a lo mejor te vuelvo a contactar. Vale. Y estoy muy contento de que hayas participado, muy agradecido. Y bueno, espero que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado hacer esta entrevista. Y nada, me quiero despedir en este punto y emplazar a todas las personas a buscarte ahí en Mastodon y que conecten contigo. Y nada, si quisieras recalcar cualquier cosa o decir cualquier Sí, bueno, reflexión, me pues gustaría adelante. decir que esta historia que contamos, aunque parece una historia vieja, no es tan vieja, porque todos estos hackers de los que explico sus aventuras y que se metían en servidores y hace 20 años, pues ahora mismo la gran mayoría están todos metidos en Bitcoin, se metieron desde el principio, desde que empezó toda la historia y ahora están metidísimos en el tema, o sea que ellos continúan aprendiendo cosas nuevas y experimentando como el primer día. Es que así no paro nunca, Merced. La última pregunta, de verdad. ¿Qué opinión tienes sobre Bitcoin? No sé hasta qué punto lo conoces y te has interesado por esto. Poca cosa de Bitcoin. Yo me enteré cuando empezaba por eso, por mis amigos hackers y hice algunos artículos explicando pues qué era Bitcoin y cómo funcionaba, sé cómo funciona básicamente, sé lo que es y tal, pero yo soy muy poco, el tema dinero y yo no nos llevamos bien. Y entonces, pues no me metí, no compré bitcoins. He tenido bitcoins y los he vendido cuando estaban a nada. A 1 euro costaba el bitcoin y yo los vendí. O sea que sí, sí, he tenido muy poco ojo con esto yo. Vale, perfecto. Pues nada, de aquí a propósito de eso, pues reivindicar que el estudio de Bitcoin también lleva a eso, ¿no? Al estudio del dinero. Me identifico contigo en lo del dinero y yo no nos llevamos muy bien, en el sentido de que por toda la connotación que tiene y cómo es su historia y lo que se llegó a convertir el dinero que usamos, ¿no? En pura deuda, pues llega un momento que te despegas de lo que realmente es el sistema monetario y la estructura financiera que se monta en torno a eso, pero a raíz de Bitcoin de pronto sí me surge el interés del estudio del dinero, el valor y bueno, al final también es aprender de dinero, de tecnología y luego ya por extensión de todo esto, ¿no? Privacidad, seguridad y la historia de los papás y creadores reales del Internet y por eso te agradezco tu participación para ayudar a los bitcoiners que son ajenos a toda esta historia a tomar conciencia sobre este recorrido, que me parece, como ya he dicho, bastante importante y esencial conocerlo. Y por eso te agradezco una vez más que hayas participado en esta entrevista. Y ahora sí ya me despido de la audiencia, me despido de ti. Muchísimas gracias, Merced, y que vaya todo bien. Gracias a ti. Chao. En el ciberespacio cuentan mis mayores una leyenda que trata de cómo en un momento dado José de Espronceda fue hackeado y nació la nueva canción del pirata. Con 10.000 gigas por banda ancha, ratón en popa toda mecha, no corta la red sino vuela un hacker bergantín. Bajé el pirata que llaman por su cerebro el temido, en toda la red conocido hasta por el mismísimo Jobilín.
La tarifa plana en la red riela, en Global Chat gime el viento y descarga en blando movimiento programas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, el Pentágono a un lado, al otro el Kremlin. Los datos que voy a robar, ya verás tú. Navega ordenata mea sin temor, que ni antivirus ni parches de protección tu rumbo a torcer alcanzan ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del hispano y han reconocido mis cojones 100 naciones a mis pies. Que es mi ordenata mi tesoro, que todo el mundo ha de temer, mi ley, el ratón y el módem, mi única patria, la red.